Y cuando vea hasta dónde lo han llevado, comprenderá por qué Estados Unidos se siente atrapado 100 años en el pasado. Parece delicado desde la distancia una cinta plateada que se extiende sobre el agua azul. Pero el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao es una de las obras de ingeniería más audaces del planeta. No se trata solo de un puente, sino de un túnel, y un par de islas artificiales que funcionan como una sola cosa. El enlace completo recorre unas 34 millas de punta a punta, lo que lo convierte en la travesía marítima más larga de su clase en todo el mundo. Lo que antes llevaba horas de transbordador o un largo desvío por autopista, es ahora un suave trayecto que conecta 3 grandes ciudades en menos de una hora. Para lograrlo, los constructores tuvieron que luchar contra el propio océano. En medio del delta del río Perla, donde olas, mareas y tifones chocan constantemente, crearon 2 islas artificiales. Son como escalones artificiales para los coches, uno en el que el puente se sumerge en el mar y otro en el que vuelve a subir. Para formar cada isla, los obreros hundieron más de 100 cilindros gigantes de acero en el lecho marino y los rellenaron con roca y arena, hasta que adquirieron la solidez suficiente para albergar carreteras, túneles y edificios. Hacerlo en aguas tranquilas ya sería difícil. Hacerlo con mar gruesa, donde el viento puede cambiar por momentos, significaba mantenerse firme mientras el océano intentaba desequilibrarlo todo. Entre esas islas transcurre la parte más dramática de todo el proyecto, un túnel submarino de unos 6,5 kilómetros de largo. Se construyó pieza a pieza, como un enorme rompecabezas submarino. Cada sección del túnel se hizo en tierra, se selló en ambos extremos y se sacó a flote al mar como una barcaza. Cada uno de estos gigantes de hormigón medía unos 590 pies de largo, 125 pies de ancho y 37 pies de alto. Y cada uno pesaba cerca de 80,000 toneladas. Una vez en posición, las secciones se hundieron lentamente en una zanja en el lecho marino, y se unieron con juntas estancas, todo ello, mientras buzos y topógrafos comprobaban la alineación centímetro a centímetro. Imagínese, empujando enormes vagones de tren de hormigón en su lugar bajo el agua, hasta que la carretera interior se alinee perfectamente, y haciendo eso una y otra vez hasta que las 2 islas estén conectadas. Cuando se selló la última junta, la autopista submarina oculta estaba lista para que el tráfico pasara por debajo de las rutas marítimas más transitadas de Asia. De vuelta por encima de las olas, el puente principal se extiende a lo largo de más de 18 millas, sostenido por altísimos pilones y elegantes tirantes de cable. Cada parte tenía que equilibrar 2 necesidades contrapuestas. Tenía que elevarse lo suficiente para que los buques de carga pudieran pasar por debajo y al mismo tiempo ser lo bastante aerodinámico como para no balancearse ni atrapar el viento como una vela durante una tormenta. Todo el sistema de puentes y túneles, túneles y carreteras de conexión se diseñó para cumplir una norma continua de seguridad, iluminación, drenaje y salidas de emergencia. De modo que los conductores nunca tuvieran la sensación de estar cambiando de una estructura a otra. Para cualquiera que esté al volante es como una autopista sin fin que flota sobre el mar. Construir algo tan ambicioso no es barato. El coste total ascendió a unos 18,8 mil millones de dólares, abarcando desde el puente principal y el túnel hasta las carreteras de acceso que lo unen a Hong Kong, Zhuhai y Macao. El esfuerzo humano fue igual de ingente. En su momento álgido, más de 14,000 trabajadores y unos 300 barcos estaban en el agua, a la vez hincando pilotes, arrastrando segmentos de túneles y levantando tramos de puentes para colocarlos en su sitio. Trabajaban al ritmo del mar, adelantándose cuando el tiempo estaba en calma y asegurándolo todo cuando aparecía un aviso de tifón. Ese incesante esfuerzo se prolongó durante años hasta que finalmente en octubre de 2018, el puente se abrió al tráfico. 7, Raffles City, Chongqing. Raffle. City, Chongqing. No solo se alza, sino que flota sobre el horizonte como una flota de barcos surcando las nubes. Encaramadas en el punto de encuentro de 2 caudalosos ríos, 8 relucientes torres se elevan desde el borde de la península de Chongqing, y a lo largo de 4 de ellos
se extiende algo que el mundo no había visto nunca, un rascacielos horizontal llamado El Cristal. Con casi 1000 metros de largo y situado a unos 820 pies sobre el suelo, es algo más que un puente aéreo. En su interior hay jardines, restaurantes, una piscina, salones y una plataforma de observación que permite a los visitantes pasear entre las torres sin pisar nunca las calles de abajo. Desde lejos parece un dirigible futurista planeando sobre la ciudad, un diseño muy intencionado. No era un sitio cualquiera para construir. El emplazamiento se halla en la confluencia de los ríos Yangtze y Jialing, una de las zonas más ventosas, escarpadas y concurridas de la región. Abajo hay un tráfico fluvial constante y carreteras atestadas de coches y tranvías. Los arquitectos querían que la urbanización pareciera un puerto en el cielo, cada torre un mástil, el Crystal, el casco de un barco. 2 de las torres se elevan a unos 1160 pies, mientras que las otras 6 se elevan a unos 820 pies. El Cristal se extiende a través de las 4 torres de altura media, mientras que puentes elevados más pequeños lo conectan con el par más alto, creando una red de pasarelas en lo alto de la ciudad. Desde las orillas del río realmente parece un enorme barco anclado en las nubes. Conseguir que se mantuviera firme en un lugar tan expuesto requirió una de las obras de ingeniería más avanzadas que China haya realizado jamás. Los cimientos de cada torre debían resistir vientos constantes, cambios de temperatura e incluso los sutiles movimientos de las orillas del río. El propio Cristal se trató como un edificio independiente, una enorme estructura cerrada con su propio esqueleto de acero, muros y sistemas de seguridad, todo ello conectado a las torres. Solo su piel de vidrio y aluminio requirió miles de paneles, cada uno de ellos cuidadosamente moldeado y angulado, para que la superficie pareciera lisa y continua, tanto si se miraba desde la calle como si se estaba a centímetros de las ventanas. Pero lo realmente asombroso fue cómo lo construyeron. El Cristal no se ensambló en una sola pieza. Se armó como un puzzle de 9 enormes secciones. 4 de ellas se construyeron justo encima de las torres, como si los obreros estuvieran construyendo un barco sobre los tejados. Las otras 3 se ensamblaron en el suelo, cada una del tamaño de un edificio pequeño, y luego se elevaron lentamente cientos de metros en el aire, con grúas a medida. Había que sincronizar cada elevación con la calma, ya que una ráfaga repentina de viento podía hacer oscilar la pieza como un péndulo. Una vez en posición, el personal la guiaba con precisión milimétrica hasta que encajaba perfectamente en su sitio. En su momento álgido, la obra bullía con más de 6000 trabajadores. Soldadores, gruistas e ingenieros se movían a un ritmo cuidadoso, sorteando la lluvia, la niebla y los impredecibles vientos del río. El coste era tan audaz como el diseño, unos 4,8 mil millones de dólares para el proyecto completo, que incluía no solo las torres y el Crystal, sino también un enorme centro comercial en la base, oficinas, apartamentos, un hotel y todos los puentes y pasarelas que lo unen todo. Cuando el Raffles City Chongqing abrió sus puertas a finales de 2019, la ciudad se volcó con él. El centro comercial atrajo a cientos de miles de personas, y la plataforma de observación del Crystal se convirtió en un icono instantáneo, al ofrecer una vista desde el suelo de cristal del punto exacto en el que confluyen los 2 ríos. 6, Shanghái. Puerto de aguas profundas de Yangshan. Terminal automatizada de la fase 4. En mar abierto al sur de Shanghái, los ingenieros hicieron algo que parece imposible. Construyeron una nueva línea costera y sobre ella colocaron un puerto en funcionamiento. El puerto de aguas profundas de Yangshan, terminal de fase 4, abarca unos 550 acres de terreno artificial y se extiende a lo largo de aproximadamente 1,5 kilómetros de costa. Desde el principio se diseñó para los mayores cargueros de la Tierra, esas ciudades flotantes que transportan miles de contenedores apilados, como ladrillos de Lego. Las operaciones de prueba comenzaron el 10 de diciembre de 2017, y desde ese día el puerto ha estado reescribiendo las reglas del transporte marítimo mundial. Antes de poder mover un solo contenedor, tenía que haber tierra donde antes solo había agua. Los equipos de construcción empezaron reforzando el lecho marino y amontonando roca y arena para formar nuevas islas. Se colocaron enormes cajones de hormigón,
y se rellenaron para proteger la costa de las olas y las mareas. Cuando el terreno estuvo listo, los trabajadores dispusieron la obra como si fuera un circuito electrónico, enterrando cables eléctricos, líneas de datos y marcadores para guiar los camiones sin conductor. En el pavimento se colocaron raíles para las grúas, y en el centro de todo se construyó una alta torre de control de cristal que funciona más como un laboratorio informático que como una oficina portuaria. Los atracaderos se dragaron hasta unos 15 metros de profundidad, lo que da a los barcos más grandes del planeta espacio suficiente para atracar de morro. Luego vino el músculo, las máquinas que hacen que el puerto se mueva. A lo largo del borde del mar, 21 grúas gigantes se yerguen ahora como esqueletos rojos, cada una capaz de levantar un contenedor de 40 toneladas, con un solo movimiento. Detrás de ellos, 108 grúas apiladoras automáticas se encargan de los patios de almacenamiento, colocando los contenedores en ordenadas y altísimas hileras de casi 80 pies de altura, y deslizándose entre ellas. Hay alrededor de 125 vehículos autoconducidos, vehículos planos y eléctricos, que ruedan entre las grúas y las pilas transportando contenedores de un lado a otro 24 horas al día. Parece una danza de robots moviéndose al ritmo perfecto, sin parar nunca para comer o descansar. Pero la verdadera magia es el sistema que dirige el espectáculo. En lugar de comprar software extranjero, Shanghai construyó su propio cerebro de control inteligente, un programa que decide exactamente dónde va cada contenedor, cuándo se mueve y qué máquina debe manipularlo. Se actualiza constantemente cada pocos segundos. Según llegan los barcos se alinean los camiones o se ralentiza una grúa. Por eso el astillero puede permanecer a oscuras por la noche. No se necesitan focos. Sensores láseres y algoritmos guían cada máquina en silencio y con precisión, incluso con niebla o lluvia. Construir tanta tecnología no ha sido barato. La terminal costó unos $9,000 millones, pero con ese dinero se creó el mayor puerto de contenedores totalmente automatizado del mundo. También ayudó a Shanghái a mantener su título de puerto más activo de la Tierra. 5. Three Gorges Dam Shiplift. El Shiplift de la presa de las Tres Gargantas es una de las máquinas más asombrosas jamás construidas para un río. Funciona como un ascensor vertical para barcos que los eleva o desciende unos 371 pies en un solo movimiento. Eso significa que un barco de 3,000 toneladas, que antes tenía que arrastrarse por 5 esclusas distintas, ahora puede hacer el viaje en aproximadamente media hora. El corazón es una enorme caja de acero o cámara, que transporta tanto el barco como una capa de agua. Esta cámara se desliza entre 4 torres de hormigón, construidas en el lado izquierdo de la presa. Mide unos 394 pies de largo, 59 pies de ancho, y 5 pies de profundidad, tamaño suficiente para los cruceros fluviales y los buques de carga pesada que recorren a diario el Yangtze. Cuando se mueve, el ascensor sube o baja unas 37,500 toneladas en total, contando el agua, la estructura y los contrapesos. Ningún otro elevador de barcos de la Tierra soporta semejante carga. Para construirlo, los ingenieros tuvieron que convertir un escarpado acantilado en una gigantesca sala de máquinas. Empezaron por abrir profundos cortes en la roca y verter pesados cimientos para las 4 torres principales. Cada torre tuvo que fijarse directamente al lecho rocoso para que pudiera soportar el peso y las vibraciones de la cámara en movimiento. A medida que las torres de hormigón ascendían, los trabajadores del acero construían la enorme cámara del barco en secciones a nivel del suelo. Cada pieza tenía la forma de una caja metálica rígida y el grosor suficiente para mantenerse perfectamente recta, incluso con olas y un barco rodando en su interior. A continuación, las piezas se deslizaron hasta su posición dentro de las torres y se soldaron con tanta precisión que las juntas son casi invisibles. El siguiente paso fue añadir el sistema que hace que la cámara se mueva. A lo largo de cada torre, los trabajadores instalaron altos bastidores de dientes de acero que corren verticalmente emparejados con piñones accionados por motor que suben y bajan por esos dientes como engranajes sobre un raíl. Decenas de motores eléctricos accionan el sistema
y enormes contrapesos cuelgan del interior de las torres para equilibrar la masa de la cámara. Esto significa que los motores no tienen que levantar todo el peso por sí mismos, solo guían el movimiento. Los ingenieros eligieron esta configuración de cremallera y piñón porque los niveles de agua por encima y por debajo de la presa suben y bajan drásticamente a lo largo del año. Los ascensores de cable tradicionales habrían sido demasiado arriesgados, pero este sistema puede seguir funcionando independientemente de cómo se mueva el río. Antes de que ningún barco pudiera subirse al ascensor, el equipo lo probó todo una y otra vez. Hicieron funcionar la cámara vacía para comprobar los engranajes, los láseres y los frenos. Luego lo llenaron de agua y practicaron lentamente ascensores completos observando los sensores que medían la tensión en cada perno, viga y cojinete. Cuando el primer carguero subió en julio 2016, la prueba funcionó a la perfección en septiembre 18 de ese año. El ascensor se abrió oficialmente para un servicio limitado, reduciendo instantáneamente a minutos, lo que antes era un proceso de varias horas. En la actualidad, cientos de barcos lo atraviesan cada semana, como si siempre hubiera formado parte del propio río. El elevador de barcos forma parte del mucho más amplio proyecto de las Tres Gargantas, que costó unos $31,8 mil millones en total. El elevador fue una de las adiciones finales y más caras para completar todo el sistema de presas. En el momento álgido de la construcción había casi 40,000 trabajadores, repartidos por todo el complejo de la presa. 4, Aeropuerto Internacional de Daxing de Pekín. Desde arriba, el Aeropuerto Internacional de Daxing de Pekín parece una estrella de mar dorada que se extiende por las llanuras al sur de la ciudad. La terminal principal ocupa unos 7,5 millones de metros cuadrados, lo que la convierte en uno de los edificios más grandes de la Tierra. En total, el aeropuerto ocupa unos 18 kilómetros cuadrados y se encuentra a unos 29 kilómetros del centro de Pekín. Se construyó para aliviar el tráfico que aplastaba al antiguo aeropuerto de la ciudad y fusionar el transporte aéreo ferroviario y por carretera en un gigantesco centro conectado. La magia reside en el trazado. La mayoría de los aeropuertos obligan a caminar por largos y fatigosos pasillos, pero Daxing está diseñado para reducir esa distancia a casi nada. Todo el edificio se abre en abanico a partir de un vestíbulo central bajo un tejado ondulado y nervado que se llena de luz natural. Las nervaduras de acero del tejado no solo son elegantes, sino que soportan grandes vanos sin sobrecargar el suelo de columnas. Las claraboyas inundan el vestíbulo con una suave luz natural, y la planta multinivel permite que los pasajeros nacionales e internacionales circulen por separado sin confundirse. Para lograr algo tan elegante fue necesaria una construcción a escala verdaderamente salvaje. Las obras comenzaron a finales de 2014, y en solo 5 años el núcleo del proyecto estaba terminado. Es casi increíble para algo tan vasto. Antes de que pudiera levantarse una sola columna, los equipos pasaron meses reforzando el suelo blando bajo las pistas de despegue y aterrizaje. Luego vino el acero. Cientos de piezas gigantescas izadas y unidas en una coreografía que permitía encajar el tejado como un enorme rompecabezas. El calendario discurría con 0 holguras. Verter los núcleos, levantar las cerchas, cerrar el tejado y poner en marcha la interminable red de sistemas de equipaje cableado y equipos de seguridad ocultos debajo. Todo tenía que ir a un ritmo perfecto, de lo contrario, el plan se retrasaría. En su punto álgido, más de 40,000 personas trabajaban a diario en la obra. Los obreros del acero atornillaban las secciones del tejado mientras los equipos de hormigón daban forma a los vestíbulos bajo ellas. Los electricistas tendieron kilómetros de cables, mientras otros equipos instalaban paneles de cristal, azulejos y luces. Oculta bajo la superficie se encuentra una de las mejores ideas de Daxing, un enorme centro de transporte terrestre, construido directamente bajo la terminal. Con una superficie de unos 860 millones de pies cuadrados, conecta el tren de alta velocidad, las líneas de metro y los trenes regionales directamente con el corazón del aeropuerto. Se puede aterrizar, recoger el equipaje, bajar por una escalera mecánica y coger un tren rápido a la ciudad en cuestión de minutos.
Por supuesto, todo esto tiene un precio enorme: la construcción del propio aeropuerto, las pistas, la terminal, y los sistemas de aviación cuestan unos 17,000 millones de dólares. El Ping An Finance Center no es solo un rascacielos, es un desafío de ingeniería convertido en arte. Con una altura de 1,965 pies sobre Shenzhen, es el quinto edificio más alto del mundo, y el más alto del sur de China. Desde fuera parece sencilla, una única y elegante aguja que se estrecha hacia las nubes. Pero todo en ella se diseñó para combatir los problemas que conlleva a esa altura: el viento, el peso, los rayos y el tiempo. 8 columnas gigantes enmarcan la torre, todas ellas unidas a un grueso núcleo de hormigón en el centro. Entre ellas, enormes cerchas de acero actúan como músculos conectando el núcleo y el armazón exterior, para que todo el edificio se mueva como uno solo. Esa forma aerodinámica puntiaguda no solo es bella, sino que reduce la presión del viento en casi un tercio, lo que impide que la torre se balancee cuando los tifones azotan la costa. El trabajo más duro empezó antes de que se levantara una sola planta. El solar está situado junto a una línea de metro en activo, por lo que los equipos tuvieron que excavar una profunda zanja de cimentación y asegurarse de que los trenes pudieran seguir circulando con seguridad a su lado. Construyeron gruesos muros de soporte, clavaron enormes pilotes en el suelo y vertieron una base de hormigón armado lo bastante resistente como para soportar el peso de una ciudad vertical. Solo después de meses de trabajo subterráneo, pudo el equipo empezar a construir hacia arriba. Una vez que lo hicieron, el ritmo fue increíble. Cada nueva planta se levantaba en unos 3 o 4 días. Semana tras semana, el horizonte de Shenzhen cambiaba ante los ojos de la gente. Las 8 columnas exteriores de la torre tienen forma de chevrones y delatan el secreto del edificio. En el interior, el núcleo central soporta la mayor parte de la rigidez, mientras que las columnas exteriores soportan las cargas del viento y la gravedad. 4 conjuntos de estabilizadores de acero tirantes horizontales ocultos a distintos niveles lo unen todo. Es un poco como conectar el cubo y la llanta de una rueda con radios. Esa configuración permite que las plantas de oficinas sean amplias y abiertas, sin columnas interiores que se interpongan, algo imprescindible para las grandes mesas de contratación y las empresas tecnológicas que alquilan aquí. Luego está la piel, la parte que da a Ping An su aspecto plateado brillante. En lugar de aluminio, los constructores utilizaron acero inoxidable de calidad marina, unas 1,700 toneladas métricas. El metal normal se corroería en el aire salino y húmedo de Shenzhen, pero esta aleación se mantiene afilada y brillante durante décadas. Cada panel se fabricó a medida y se instaló con precisión quirúrgica alineado, de modo que las nervaduras verticales de la torre se mantuvieran perfectamente rectas desde el suelo hasta la punta. La obra en sí era una ciudad dentro de otra ciudad. En su momento álgido, más de 15,000 trabajadores llenaban el recinto, cuadrillas de hormigoneros, equipos de acero, atornillando las megacolumnas, soldadores trabajando en las cerchas, instaladores de fachadas levantando paneles a cientos de metros de altura, y electricistas cableando el enorme podio que conecta con el metro. Como Shenzhen es una ciudad azotada por los rayos, el diseño tuvo que anticiparse. Los pilares de acero inoxidable actúan como jaulas contra los rayos, canalizando los impactos hacia el suelo. Una torre así no es barata. El desarrollo completo, 2 torres podio, y todo costó unos 13,5 mil millones de yuanes, aproximadamente 2,1 mil millones de dólares estadounidenses. Número 2, Torre de Shanghái. La Torre de Shanghái no solo se eleva hacia las nubes, sino que parece retorcerse a través de ellas. Es el edificio más alto de China, y uno de los más altos del planeta. Terminado de construir a finales del año 2000, e inaugurado al año siguiente, está situado junto a otros 2 iconos, la Torre Jinmao y el World Financial Center, en forma de abrebotellas, formando un trío en el horizonte que parece esculpido por el propio viento. Esa forma retorcida no está ahí solo para impresionar. Cada planta de la torre gira ligeramente con respecto a la inferior, dando un giro completo de 120 grados de abajo arriba. Esta lenta espiral tiene un poderoso propósito: calmar los violentos vientos que azotan los rascacielos de esta altura.
Cuando los ingenieros probaron los modelos en túneles de viento, comprobaron que el giro curvo reducía la presión del viento en un 24%. Esa ventaja aerodinámica se tradujo en materiales más ligeros, menos oscilaciones y un ahorro de unos $50 millones en la construcción. Lo que se esconde bajo esa piel de cristal es aún más fascinante. La Torre de Shanghái es en realidad 2 edificios en uno. En el interior hay un núcleo alto y recto de hormigón y acero que soporta la estructura. En el exterior un muro cortina transparente lo envuelve creando una especie de invernadero gigante que asciende en espiral. Entre los dos muros hay una tranquila zona de amortiguación llena de jardines al aire libre, cafés y salones públicos. El aire atrapado entre las capas ayuda a aislar el interior manteniendo la temperatura más estable y reduciendo la energía necesaria para la calefacción y la refrigeración. Estos atrios celestes también reducen el ruido y ofrecen a los oficinistas, los huéspedes de los hoteles y los visitantes un lujo poco frecuente: espacios verdes e iluminados por el sol a cientos de metros de altura. Pero antes de que todo esto pudiera elevarse, los constructores tuvieron que anclarlo al suelo. Para sostener una estructura tan pesada, los ingenieros vertieron uno de los mayores cimientos de hormigón jamás realizados en China, utilizando unos 61 millones de metros cúbicos, casi 80 millones de yardas cúbicas, de hormigón en un único vertido ininterrumpido, que duró más de 2 días. Bajo esa losa, hay más de 1.079 pilotes de hormigón armado y acero, cada uno de ellos hincado a unos 250 pies de profundidad, para alcanzar capas firmes bajo la blanda capa superior del suelo. Esos cimientos ocultos son el músculo silencioso que mantiene firme la torre a pesar de tifones y temblores. En el interior el edificio está organizado como una serie de comunidades apiladas. Está dividido en zonas, cada una con su propio vestíbulo, jardines y ascensores. Las oficinas llenan las secciones inferiores. Los hoteles de lujo y las plataformas de observación se elevan cerca de la cima, y los sistemas mecánicos están cuidadosamente escondidos entre ellas. Este diseño acorta los viajes en ascensor y facilita la navegación por el enorme edificio. A pleno rendimiento, unas 16.000 personas pueden vivir, trabajar y visitar a la vez el interior de la torre, una ciudad vertical con restaurantes, salones y algunas de las mejores vistas de Asia. Incluso los ascensores baten récords. Con un sistema Mitsubishi a medida ascienden a unos 46 kilómetros por hora, lo bastante rápido como para hacer saltar los oídos. En poco menos de un minuto, los pasajeros pueden alcanzar plataformas de observación a más de 1.800 pies sobre las calles donde Shanghái se extiende como un reluciente mapa de luz. Y para asegurarse de que nadie se marea en los días de viento, los ingenieros instalaron un enorme amortiguador de masa sintonizada, un peso oscilante de unas 1.000 toneladas, que se mueve ligeramente para equilibrar el balanceo del edificio. Es como un péndulo oculto que mantiene la torre en calma cuando el viento empuja. Toda esta innovación tuvo un precio digno de su escala. El proyecto completo costó unos $2,4 mil millones, financiados en su mayor parte por la propia ciudad. 1, Shenzhen-Zhongshan Link. Es difícil imaginarse el Shenzhen-Zhongshan Link hasta que uno se da cuenta de lo que realmente es una cadena de 15 millas de puentes, túneles e islas artificiales que se extiende a mar abierto. Conecta 2 enormes ciudades a través del delta del río Perla, un lugar antaño conocido por sus desvíos de horas y su tráfico interminable. Ahora los coches hacen el mismo trayecto en unos 30 minutos. El enlace se inauguró en junio de 2024, y ya se le califica como uno de los proyectos de construcción más audaces jamás realizados sobre el agua. Más de 15.000 trabajadores lucharon contra tifones brutales, calor extremo y lodo de las profundidades marinas que se comportaba como arenas movedizas. Buzos, soldadores, operarios de grúa e ingenieros trabajaron sin descanso en una carrera contra el tiempo para hacer realidad el sueño. La estructura en sí está construida en 3 partes. Puentes en cada extremo, un largo túnel submarino en el centro y 2 islas artificiales que las conectan. Esas islas son como pulmones que ayudan a respirar al enlace. Los trabajadores las construyeron hincando enormes muros de acero en el lecho marino, bombeando el agua
y rellenando el espacio con capas de roca y arena, hasta que surgió tierra nueva de entre las olas. Estas islas artificiales albergan las bocas del túnel, los pozos de ventilación y los sistemas de seguridad que hacen que toda la autopista funcione sin problemas. Luego vino la sección más difícil, el túnel. Está hecho de 32 enormes piezas de hormigón, cada una de unos 540 pies de largo hasta 180 pies de ancho y unos 35 pies de alto. Cada bloque pesa alrededor de 80,000 toneladas, casi lo mismo que un buque de guerra moderno. Las tripulaciones sacaron los bloques a flote, los guiaron hasta su posición exacta mediante remolcadores y GPS, y los hundieron lentamente en una zanja excavada en el lecho marino. Los buzos trabajaron a más de 100 pies bajo el agua, ayudando a alinear cada pieza, antes de sellarla a la siguiente con juntas estancas. Cuando se cerró la última junta, el túnel se convirtió en una autopista continua de 4 carriles. En cada sentido. La carretera submarina más larga de su clase en todo el mundo. Dentro del túnel todo es inteligente. Cámaras, sensores y luces de colores vigilan cada coche y ajustan el tráfico en tiempo real. Hay conductos de ventilación pasadizos de evacuación e incluso un intercambiador oculto debajo para que los coches puedan cambiar de ruta sin salir a la superficie. Sobre el agua se alza el puente Lingding-Yang, que se ocupa de las vías de navegación. Su tablero de acero se extiende más de 5,400 pies, entre 2 torres de casi 900 pies de altura. Antes de colocar el acero, los ingenieros probaron modelos a escala en túneles de viento, a velocidades de huracán de casi 190 millas por hora, para asegurarse de que el puente pudiera sobrevivir a las tormentas más fuertes. Una vez aprobado enormes grúas, levantaron cada pieza del tablero en su lugar, los soldadores sellaron las juntas y los equipos de pavimentación terminaron la superficie con un asfalto epoxi especial, hecho para resistir la sal, las salpicaduras y el calor. Todo costó alrededor de $6,15 mil millones, y tardó 7 años en terminarse. Gracias por vernos. Ahora echa un vistazo a los vídeos que aparecen en pantalla para conocer más historias increíbles.